Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura del canal del Congreso de la Ciudad de México ni de la producción. Les habla Jorge Armando Rocha, bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión una entrevista con el diputado del PRD, Pablo Trejo, un hombre relacionado con la izquierda que ha visto pasar a esta izquierda desde los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. Y también ha sido administrador en alcaldías como Gustavo Amadero. Tiene mucha experiencia, es experto en finanzas públicas, nos va a hablar del presupuesto y de cómo le hace la Ciudad de México para, sin aumento de impuestos, funcionar. Así que vamos a conocer algo más del legislador Pablo Trejo. Pablo Trejo Pérez es diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco e integrante del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Desde su labor legislativa, ha trabajado en el fortalecimiento de las finanzas públicas y en la construcción de políticas que impulsen un uso responsable y transparente de los recursos en beneficio de la ciudadanía. Trejo Pérez es académico de la UNAM, licenciado en Administración por la máxima casa de estudios del país, maestro en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Diputado del PRD, Pablo Trejo, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación aquí en Perfiles. No, muchas gracias a ti y me da un gusto estar con la segunda generación de Rocha. Muchas gracias, estimado legislador. A ver, ¿cómo inició todo en tu caso? ¿Por qué te metiste a la política? Bueno, mira, es un asunto muy curioso. Yo cuando era estudiante siempre dije que no iba a ser político. A mí me gustaba trabajar o quería trabajar en la iniciativa privada. Yo estudié en las escuelas públicas, soy de Iztacalco, estudié en las escuelas públicas, estudié en la CCH Oriente, luego me fui a la Facultad de Contaduría y Administración, a la UNAM. Soy licenciado en Administración, entonces salí, trabajé en despachos contables, en despachos de marketing y nunca pensé estar en la política, es más, no era mi idea. Un día, por casualidad, me encuentro una amiga en el metro, me invita a que vaya a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, me enrolo en la Secretaría de Educación Pública, de ahí uno de los directores generales, Alejandro Ordorica Saavedra, lo nombran en ese tiempo delegado en Tláhuac, en un acuerdo político que hubo de la reforma, donde el PRD tenía un delegado y el PAN tenía una delegada en Benito Juárez. Me invita a colaborar con él como subdelegado administrativo, te estoy hablando del 93, 94, y entonces empiezo a hacer mi trabajo administrativo, que es a lo que me dedicaba en ese momento, y empieza la efervescencia de la reforma política en ese tiempo. Y en el 97, cuando se da la efervescencia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se abre la posibilidad de elegir al jefe de gobierno, me invitan a participar en el partido político. Es hasta el 97 cuando empiezo a trabajar, aunque desde el 88 en el Frente Democrático Nacional y todo eso estuvimos colaborando. Es la primera vez que me dan la oportunidad de participar en una elección interna, de estar en esos trabajos internos, y la verdad, por mi formación administrativa, pues yo no quería estar en la política. Después me integro al gobierno de la ciudad con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, paso a ser en el tiempo de Andrés Manuel director general de administración de la Secretaría de Gobierno, y en el 2003 se vuelve a presentar la oportunidad de ser candidato, y es cuando en la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa me convierto en diputado por el PRD. Entonces me toca aprobar la pensión universal de los adultos mayores, nos toca ver el asunto de útiles escolares, programas que en ese momento empezaban y que ahora ya son una realidad, nacionales y una ley. Y entonces hacemos trabajo legislativo en ese sentido, y después tengo la oportunidad de ser diputado federal. Y ahí por primera vez se aprueba la pensión para los adultos mayores de 70 años en comunidades de hasta 2.500 personas. Todo el mundo dice que fue Fox, no es cierto, era el gobierno ya de Felipe Calderón, y quienes lo impulsamos fuimos el grupo parlamentario del PRD, que estaba en ese tiempo en la 60ª legislatura,
del Congreso de la Unión. Qué bueno que aclaras este episodio porque hay una discusión en ese sentido y es claro que quien inició las pensiones para adultos mayores fue López Obrador como jefe de gobierno de manera universal. Recuerdo Así que es. en ese entonces panistas decían, ¿cómo es posible que la vas a entregar a todos y esto va a generar un desorden, va a generar más inequidad? Y por el contrario, de hecho hemos visto hasta personajes de la oposición cobrando su pensión, ¿no? Así es. Bueno, y tenía tenía dos objetivos el programa de los adultos mayores. El primero, estaban sufriendo violencia los adultos mayores al interior de sus familias, porque ya los veían como unas personas no útiles. Se diseña unas visitas de los médicos para ver en qué condiciones estaban de salud y se diseña la tarjeta con el objetivo de que la familia tenga que sacar al adulto mayor a hacer uso de la tarjeta. Y eso reinserta a los adultos mayores en la familia. O sea, acabamos con un problema que se estaba convirtiendo en grave. Y el segundo, la universalidad de la que tú hablas. ¿Por qué Andrés Manuel defendía que fuera universal? Porque él no quería que fuera un programa clientelar, que los líderes se aprovecharan de hacer esa selección y poder decir quiénes sí y quiénes no eran susceptibles de tener el apoyo, y entonces por eso lo hace universal. Y ha dado muy buen resultado, tan buen resultado que ahora es una ley y es un programa que se aplica a nivel nacional. Ahora, por lo que estamos escuchando, eres un hombre relacionado plenamente con la izquierda. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día? Fíjate que hoy en día la izquierda y la derecha como que ya no hay mucha distinción, pero yo sí te puedo decir que es ser de izquierda. Ser de izquierda es siempre estar pugnando porque todos tengamos las mismas condiciones. ¿Y a qué me refiero con las mismas condiciones? Que tengamos el piso parejo para tener las mismas oportunidades. Que si yo quiero estudiar pueda acceder a los estudios que quiero realizar, que si yo tengo habilidades para la carpintería, la ebanistería, la herrería, tenga los accesos posibles para poderlo realizar, que si yo quiero competir por un cargo de elección popular, pueda competir por ese cargo de elección popular, que si quiero desarrollarme científicamente en alguna materia, lo pueda hacer. O sea, la forma de ser o hacer accesibles las cosas para que uno pueda desarrollar las potencialidades, yo creo que es lo que más nos distingue a los que estamos pugnando por la izquierda. Ahora, en nuestra forma de gobierno tenemos la división ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora eres legislador, pero entiendo que en su momento fuiste director de administración en una alcaldía, en Gustavo Madero. Ahí estuviste asignando presupuesto. ¿Cómo se dio ese reto? Porque me imagino que ahí te das cuenta que los recursos son bastante limitados, las necesidades muchas, y ver en dónde pones la prioridad, el énfasis. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 órdenes de gobierno. Empecé en la Secretaría de Educación Pública, como te decía, luego trabajé en una alcaldía que fue, bueno, ahora alcaldía, antes delegación, que fue Tláhuac. Después trabajé en el gobierno de la ciudad, en la Procuraduría Social, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Gobierno, y posteriormente fui legislador en el poder, o sea, ahora sí que pasé del Ejecutivo al Legislativo. Después del Poder Legislativo también fui funcionario en el área legislativa. Tuve la oportunidad de ser contralor y 2 periodos de tesorero en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y posteriormente tuve la invitación para ir a administrar GAM, que es la segunda alcaldía más grande y la segunda con presupuesto más grande, que a pesar del presupuesto, como tú bien lo dices, pues hay ciertas limitaciones, y por eso ahora en mi labor legislativa lo que estamos pugnando, y la jefa de gobierno ha sido muy clara en ese sentido, es que tengan mayores recursos las alcaldías. Por eso el año pasado, más bien el año antepasado, el incremento fue de cerca del 9% y este año del 7.5%, incrementos que en más de 20 años no se habían dado a las alcaldías. ¿Cuál es la idea? Que cuenten con los recursos suficientes para poder afrontar, porque son la ventanilla de entrada con el ciudadano en los problemas que se sufren cotidianamente en las demarcaciones. Ahora, en las alcaldías, el dinero en su mayoría, el dinero público, se va para administrar los cargos, la burocracia. ¿Qué tanto les queda de margen a las alcaldías para invertir? Fíjate que es un asunto que hay que matizar, porque, por ejemplo, unos dicen, los servicios personales pues, es la burocracia.
la mitad de los recursos, en promedio, del 40 al 55%, se van en el capítulo 1000, que son servicios personales, que son sueldos, salarios, prestaciones de los trabajadores. Pero tú ahí tienes a los de limpia, y los de limpia yo no los considero como burocracias. Es un servicio público que si no les pagamos a los de limpia, pues vamos a tener sucias las calles. También tenemos a los de parques y jardines, a los de alumbrado público. Toda esa gama no la puedes encauzar o enfocar o calificar como si fueran burocracia. Son personas que trabajan todos los días desde muy temprano y que además son, en lo general, personas sindicalizadas que trabajan para que la ciudad se mantenga como está. Entonces, si quitáramos eso, que sería alrededor del 70% de ese 50% del que estamos hablando, pues estaríamos hablando que realmente en burocracia la inversión que hace una alcaldía pues estaría rondando el 10% del presupuesto que tiene anualmente. Y evidentemente estos servicios, que es el grueso, se llevan una buena cantidad de recursos, pero también bien administrada la alcaldía, podemos tener una inversión fuerte en infraestructura, como se está haciendo actualmente. Sí. ¿Qué es la infraestructura? Guarniciones, banquetas, bacheo, reencarpetado, todo lo que se requiere para hacer viable a la ciudad, y también en mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo pues, es el transporte que se utiliza, las jirafas que utilizamos en alumbrado público o en servicios urbanos para podar los árboles, los volteos que se utilizan para trasladar la mezcla asfáltica, las pipas para el agua que se utilizan en tiempo de estiaje. Si utilizamos bien eso para herramientas, pues le das las herramientas necesarias a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo y además tienes la oportunidad de hacer obra pública. Y otro asunto más, en el capítulo 4000 están enmarcados todo lo que serían los programas sociales, que en particular tienen algunas alcaldías para favorecer a las personas que tienen menores condiciones económicas en la alcaldía. Ahora, antes de hacer una pausa, en un minuto, ¿cómo ves la progresión? Y tú, porque estuviste desde los cimientos, ¿cómo ves la progresión de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México? Porque bien narrabas, pues antes no teníamos la posibilidad los capitalinos y las capitalinas de elegir a nuestros gobernantes. Nos ponían un regente, a pesar de ser la ciudad más importante en términos políticos, la más poblada, pues teníamos esa restricción. Pero ¿cómo ves esos gobiernos de izquierda ya a lo largo del tiempo? Bueno, pues han ido evolucionando y cada vez se vuelven más complejos y cada vez las necesidades que requiere la población son más demandantes y por lo tanto tenemos que ser muy eficientes en el uso de los recursos públicos, en la transparencia y acceso a la información y dejar de lado toda duda de que los recursos se utilizan mal. Yo creo que ahí es donde está el detalle y hay que girar hacia programas de nueva generación. Por ejemplo, la ciudad de cuidados que trae la jefa de gobierno es un asunto fundamental y es un asunto esencialmente de izquierda, que consiste en dar las facilidades para que todos tengamos las mismas condiciones de vida y las mismas oportunidades para poder desarrollar nuestras potencialidades. Diputado Pablo Trejo, estaba revisando, eres presidente de la Comisión de Hacienda aquí en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué reto implica? Y a veces cuando se habla de finanzas públicas lo relacionamos con impuestos, pero aquí en la capital, si algo ha presumido la izquierda es que no se suben impuestos. ¿Aún así alcanza? Sí, mira, ¿qué hemos hecho desde la Comisión de Hacienda? Como tú lo dices, el presidente de la Comisión de Hacienda pues, es el encargado de ver que se recaude el recurso que requiere la ciudad. Es una tarea muy complicada porque pues, a nadie le gusta pagar impuestos. Por eso son impuestos, porque se imponen. Hay un empresario de la televisión que nos queda clarísimo que así no le gusta nada. Pero bueno. Entonces, al hacer esto, ¿qué es lo que hemos buscado? Primero, ser más eficientes en el cobro de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Darle facilidades al contribuyente para que pueda pagar. Segundo, dar incentivos para las personas que pagan a tiempo, que pagan anticipadamente sus impuestos. Y tercero, hacer accesible ese pago de impuestos. Te pongo un ejemplo. Este año no hay ningún impuesto nuevo, simplemente se actualizaron las tarifas y la actualización viene pues, de la inflación.
O sea, se indexa la inflación y con eso se mantiene. Vamos a tener ingresos superiores en el 7.5% este año, sin impuestos nuevos. Pero además, no solo hicimos eso. Se logró que las personas que con mucho esfuerzo y su trabajo compran un cochecito, si ese cochecito no rebasa los 638,000 pesos, no va a pagar tenencia. Simplemente va a pagar sus derechos. Mantuvimos la licencia permanente, 1,500 pesos, sacas tu licencia, te portas bien, no cometes infracciones, no necesitas irla a renovar nuevamente. También hay beneficios fiscales para las personas que quieran ponerse al corriente en el pago de su predial y en el pago del agua. De entrada, hay un proceso de prescripción. Hasta los 5 años pagarías parte de los impuestos, recargos y actualizaciones, y después de 5 años prescribe, pero hay que hacer un juicio de prescripción. Y el otro es, si tienes la voluntad de pagar, tendrías que pagar tu impuesto predial ya entre marzo y abril y meterte a hacer la valoración de cuánto sería la quita, dependiendo del valor de tu bien inmueble, de cuánto sería la quita para ponerte al corriente. Y en el caso del agua, incluso hay un link en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, donde metes tu clave o tu número de boleta, y ahí te dice cuánto debes, cuánto sería de prescripción, cuánto sería de quita y cuánto tendrías que pagar. Entonces estamos facilitando de manera práctica que los contribuyentes paguen sus impuestos y se pongan al corriente. Y eso ha dado muy buen resultado. Tan buen resultado pues, que los ingresos están siendo superiores a la expectativa que teníamos. Oye, por cierto, estaba revisando algunos de los temas que tienes como bandera dentro de la agenda legislativa. Para quien no lo sepa, el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, está en el centro de la ciudad, en el centro histórico. Y entiendo que tienes especial atención en torno a lo que sucede en el centro histórico. Estás buscando la rehabilitación y tienes una propuesta en la materia. ¿De qué trata? Así es. Bueno, la idea es que parte de los ingresos que tiene el centro histórico se queden en el centro histórico para rehabilitar los inmuebles, todas las cuestiones que tenemos culturales, incluso las mismas iglesias, templos. ¿Por qué? Porque el centro de la ciudad es un centro turístico por excelencia. El mismo Zócalo capitalino todos los días está recibiendo visitantes del interior de la República y extranjeros, y tendremos que darle un buen mantenimiento a la ciudad. Entonces, la idea es que parte de eso se vaya a esos propósitos para tener en buen estado nuestro centro histórico. De alguna manera estábamos hablando de la progresión de la izquierda en la ciudad y creo que se refleja en el centro histórico porque ahora tenemos calles peatonales. Antes pues uno andaba en automóvil por todas partes dentro del centro histórico y los peatones pues en una banquetita, ¿no? Yo creo que esa es una señal muy clara de la inclusión. Exactamente. Y la idea es no nada más la inclusión de los peatones, sino también las personas que tienen alguna discapacidad, que tengamos la posibilidad de tener la infraestructura para que puedan moverse adecuadamente y sin ninguna limitación a pesar de la discapacidad. Ahora, ¿cómo se podría fondear entonces esto para el propio rescate, rehabilitación, mantenimiento del centro? Que por cierto, recuerdo también en los tiempos de López Obrador, se hizo un primer esfuerzo para rescatar el centro histórico. Incluso varios empresarios le entraron, ¿no? Entre ellos Carlos Slim, ¿no? Así es. Y mira, hay diferentes formas. Se puede armar un patronato donde participe la iniciativa privada, el sector social, el sector público, donde se pongan de acuerdo con las obras y se puede realizar esto a través de los mismos impuestos que ya tenemos, simple y sencillamente redireccionarlos y hacerlos que se apliquen donde se deben de aplicar. O sea, no estamos pensando en crear nuevas contribuciones para poder desarrollar esto. Yo creo que el centro histórico, si le damos la importancia que se merece, se va a convertir en el epicentro de la cultura, del esparcimiento y de la recreación. Ya vimos ahora que estuvo Shakira, el impacto que hubo. Entonces, podemos rehabilitarlo y podemos hacerlo un atractivo. Y yo creo que en la medida que nos apropiemos de los espacios públicos, evitamos
la delincuencia, evitamos una serie de cosas que luego ocurren por el abandono a los espacios públicos. Ahora, eres especialista en finanzas públicas. Seguramente te has topado con este comentario que es un lugar común. Gente diciendo, yo no sé en qué se gastan los políticos el dinero. En el caso del presupuesto de la Ciudad de México, ¿qué mecanismos tiene para darle seguimiento? ¿Qué tan transparente es? ¿Puede ser más transparente? ¿Cómo la ves? Mira, debe de ser más transparente. No digo que no seamos transparentes, sino que debe de ser más transparente y me refiero a que cualquier ciudadano tenga acceso a revisar las cuentas, los contratos. De hecho, hay una ley de contabilidad gubernamental que obliga a las instituciones a tener en línea su contabilidad. Eso facilitaría que cualquier ciudadano pudiera consultar si se está haciendo el reencarpetado de una calle, si se está poniendo el alumbrado, cuánto cuesta, cuántas son, qué sería, porque es una forma de fiscalizar. En el Congreso tenemos 3 comisiones que inciden en eso. La primera es la de presupuesto y cuenta pública, que la preside la diputada Valentina Batres, que es la que se encarga de ver la distribución del presupuesto a nivel Ciudad de México. La otra es la de fiscalización, rendición de cuentas y evitar la corrupción, que la preside el diputado Gerardo Villanueva, y la otra es de Hacienda. O sea, uno ve los ingresos, otro ve cómo se gasta y otro ve cómo se cuida ese recurso. Yo creo que si los ciudadanos están ciertos de que los recursos se ocupan adecuadamente, entonces contribuyen con mayor fortaleza. ¿Qué es lo que estamos viendo reflejado en estos 2 años que llevamos? Hay una contribución superior a las expectativas que se generan. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen confianza en el gobierno, porque están viendo que se están haciendo las obras, porque están viendo las mejoras que hay en la ciudad, y eso, al tener confianza, pues van y aportan sus impuestos. En estos tiempos estamos muy contentos los capitalinos, las capitalinas, porque viene el Mundial de Fútbol y por aquí ya pasó el Mundial de 1970, de 1986. Y en su caso, ¿qué esperas de este Mundial? Porque además hubo una discusión, yo diría hasta campañas negativas diciendo que México hoy en día no tenía la capacidad para organizar un Mundial, que no había condiciones de seguridad. Y yo creo que se van a quedar con las ganas, ¿no? Esas voces que están augurando un fracaso. ¿Cómo ves este Mundial en la ciudad? Yo creo que los vamos a sorprender. Creo que México como país tiene la infraestructura suficiente para poder solo, no ahora que son 3 países, sino solo poder organizar y llevar a cabo el desarrollo de un mundial. O sea, porque ya lo demostramos en el 70 y en el 86, Exactamente. ¿No? Históricamente va a ser el primer estadio, el Estadio Azteca o como le vayan a llamar ahora, el que va a tener 3 inauguraciones de un mundial. Eso es histórico. Segundo lugar, pues, son 2 sedes que cuentan con infraestructura. Una es Jalisco, en el caso de Guadalajara, y el otro es Nuevo León, en el caso de Monterrey, donde hay estadios suficientes para poder llevar a cabo mundiales. Vamos a tener alrededor de 13, 15 juegos en nuestro país, y es una parte de lo que va a ser el mundial. Pero hay que aprovechar porque van a llegar alrededor, se está previendo que alrededor de 5 millones de turistas. Hay que cuidar a los turistas para que regresen, hay que trabajar en la seguridad. Incluso estamos trabajando nosotros con las barras y las porras para firmar un acuerdo para que juntos protejamos a los que van a ir a los estadios. Eso, si bien nos va el 6 de abril, lo vamos a estar firmando aquí en el Congreso. Adelantando la nota, pues. Lo vamos a firmar aquí en el Congreso. Y la idea es que estos grupos de animación, que se conocen como porras o como barras, sean parte del cuidado a los visitantes que van a venir al Mundial y que se vayan contentos, que se convierta en una cuestión de convivencia y de sana convivencia y además familiar. Entonces, yo creo que vamos a tener un buen Mundial, que se está trabajando muy duro en obras de infraestructura, en movilidad, para que el Mundial sea algo muy bonito. Por último, te pregunto, ¿qué es lo que sigue para ti en este 2026? Entiendo, vas a seguir con estos trabajos en materia de revisar las finanzas públicas, pero en específico, ¿te has planteado algún objetivo en materia legislativa? Bueno, traemos la conformación del Foro Metropolitano o del Parlamento Metropolitano.
En el próximo mes de abril vamos a Hidalgo a la segunda reunión de un encuentro metropolitano. Queremos homologar normas en materia fiscal, en materia de movilidad, en materia de inseguridad, o de más bien fortalecer la seguridad, y en materia de medio ambiente en la zona metropolitana del Valle de México, que tiene 4 entidades federativas, 86 municipios y 30 millones de habitantes, y que queremos que todos estemos trabajando en el mismo sentido para poder desarrollar en mejores condiciones la infraestructura, la seguridad, el medio ambiente y las cuestiones fiscales. Por cierto, ¿en dónde está tu módulo, diputado? ¿Dónde te encuentra la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos en Playa Mocambo 379, en Iztacalco. Ahí les vamos a pasar las redes sociales y el teléfono. Sí. Nosotros nos hemos caracterizado por andar recorriendo las calles, platicando con los vecinos, y muchas de las cosas que hemos presentado son producto de lo que nos dicen los vecinos en las calles. O sea, eres de territorio también. También. No solo de escritorio. Así es. Pues, diputado, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias y a ti. que sean muchas aquí en Perfiles. Gracias. Gracias a Pablo Trejo. Y así estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Nos vemos en la próxima emisión de Perfiles aquí en Congreso TV. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.